Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrar a partes del mismo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa en el día de hoy. En primer lugar, el corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, Jordi Barbeta. Bienvenido, Jordi, como siempre. ¿Qué tal? Buenos días y buen año a todo el mundo. Igualmente para usted. Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida también. Muchas gracias. Y en segundos debe llegar, como pasa en tantas ciudades del mundo, porque hay un atasco, un trancón, una congestión de tráfico, José Jaime Hernández, del Universal de México. Primer asunto, Jordi, y a esta hora tiene lugar en España la primera jornada del juicio por el llamado caso Novoz, un caso que involucra a Iñaki Urdangarín, casado con la infanta Cristina. Cristina es hija del rey, ya es rey emérito Juan Carlos, y hermana, una de las dos hermanas del rey Felipe de Borbón. En el año 2006, el periódico El Mundo destapó este caso, el caso Novoz, que consiste en que el señor Iñaki Urdangarín y su socio organizaron un instituto llamado el Instituto Novoz para llevar a cabo algunos eventos deportivos, especialmente y también de turismo. Y recibieron varios millones de euros, alrededor de 6 millones de euros, algunos de los cuales fueron desviados a paraísos fiscales. Para llevar a cabo esa desviación, fue creado lo que se llamaba el Instituto Aizón, que era también de propiedad de la infanta Cristina. Aparentemente, digamos, han dicho algunas personas, con la ayuda de la infanta Cristina, el señor Urdangarín desvió todo este dinero. Ha comenzado el juicio y se está procesando no solamente algunas autoridades de algunas regiones españolas que en su momento dieron este dinero, sino también al señor Urdangarín y a la infanta Cristina, por blanqueo de capitales, por blanqueo de dinero y por delitos fiscales. ¿Qué puede llegar a ocurrir aquí, de aquí en adelante? Porque se habla mucho en el caso de la infanta Cristina de lo que se conoce en España como la doctrina Botín. Fue una doctrina que benefició en su momento a Emilio Botín, presidente y mayor accionista y propietario del Banco Santander. Según esa doctrina, mientras que la fiscalía, mientras que la acusación no formule una imputación contra la persona que está sentada en el banquillo de los acusados, pues no se le puede condenar. En este caso, la fiscalía no ha condenado a la infanta Cristina. Pero ¿qué puede ocurrir de aquí en adelante? Porque esto, los periódicos españoles todos están transmitiendo segundo a segundo lo que está pasando. Claro, el planteamiento es de que si no hay un demandante justificado, no debería haber caso. Sí que hay un demandante que es una especie de grupo sindicato de extrema derecha que se autodenomina Manos Limpias, que sí que ha planteado el pleito, pero que la parte, dijéramos, defensora, e incluso también la Fiscalía del Estado, considera que no están legitimados para hacer esa acusación. Es evidente, dijéramos, que el Estado, los poderes del Estado, están intentando, dijéramos, separar a la infanta Cristina del proceso, incluso de plantear, porque también es verdad que no hay acusación porque Hacienda, la acusación es de delito fiscal. Sí. Hacienda tampoco ha acusado a la infanta. Entonces, es decir, eso que se ha intentado por todos los medios y la Fiscalía ha jugado ahí fuerte, que en vez de acusar, dijéramos, defendía a la infanta, con el juez Castro no consiguieron separar a la infanta del proceso. En esta ocasión ya es otro tribunal y vamos a ver cómo reacciona. En cualquier caso, a mí me da la impresión de que la importancia de este caso ahora ya es más política que lo que acaba ocurriendo. Creo que aquí ha habido una decisión política de crear un cordón sanitario en el que Iñaki Urdangarín es, dijéramos, el chivo expiatorio de una situación que era bastante, dijéramos, inadmisible. Tanto es así que incluso provocó, queramos o no, la abdicación del rey, es decir, el rey tomó la decisión de abdicar para facilitar, dijéramos, el interregno y el relevo al frente de la jefatura del Estado, y ahí se ha cortado por lo sano, ¿no? Y vamos a ver cómo
Pero yo creo que sí, eso sí que marca este proceso marca una inflexión política en España de un tiempo en el que había una sensación de impunidad. Ahí están implicados el presidente de Baleares, los presidentes o alcaldes de Valencia, en fin, ha habido conexiones diversas a un sistema de hacer de comisiones, de ilegales, de negocios que superaban la frontera entre el público y el privado, fraudulentos, y que había una sensación de impunidad. Y esa sensación de impunidad, con el caso Nos, yo creo que allí sí que hay una inflexión incluso en el sistema judicial español, y además, claro, está conectado pues con el caso Bárcenas del PP, ha pasado con el caso Pujol en Cataluña, con los casos de corrupción del Partido Socialista en Andalucía. Es decir, ahí ha habido es verdad que ha habido un movimiento, dijéramos, en el mundo de la judicatura que marca un antes y un después. Moriñas, en este proceso tiene lugar en las Islas Baleares, justamente en Palma. Allí tuvieron también fue el epicentro de algunos de los desvíos de dinero, de los contratos que fueron firmados. Pero también está pendiente saber qué tanta implicación tuvo en esto el rey Juan Carlos, el rey emérito, porque uno de los socios, Diego Torres, socio de Iñaki Urdangarín, o ex socio de Iñaki Urdangarín, dice que el rey de ese momento estaba al tanto de lo que sucedía. Ahí es lo interesante saber, la infanta, que en este momento ha sido relegada junto con su familia de todas las actividades de la monarquía, que tanto está dispuesta a hablar o a incluso implicar al resto de su familia en este juicio. A mí me llama la atención que estos titulares de hoy, las fotos de la infanta entrando, no abrir la edición del ballet o inaugurar alguna obra, sino de verdad ella comparecer y rendir cuentas por sus actos y los actos de su marido, es un nuevo capítulo en la historia de España y es un nuevo retrato de la crisis institucional que se vive en este momento en España. Y sí llama la atención que no esté entonces en las primeras páginas de Lola, sino que esté en los titulares de los periódicos a nivel mundial. Y eso también me llama la atención, de verdad, la curiosidad que ha generado este caso. Creo que de todas maneras el daño se hizo hace un par de años. El daño a la institución, a la monarquía, la dimisión de Juan Carlos, del rey Juan Carlos, fue la abdicación fue el gesto más contundente de la crisis de la monarquía. Creo que también que le pone un lunar al reinado del rey Felipe VI, que si bien ha sido supremamente prudente en el momento al no pronunciarse ni tratar de interferir en este caso, pues hasta ahora iba bastante bien. Y se había convertido en la nueva cara de la monarquía y había en cierta forma hecho un relevo generacional. No sé si el tener las cámaras puestas sobre su hermana pues pueda generarle otro cuestionamiento nuevo a la monarquía española. Cambio de asunto, Jordi, tiene que ver con su región, con Cataluña, porque hubo elecciones ya hace varias semanas. Por esa cuestión de las coaliciones, no se pudo elegir a un presidente que reemplazara, que sucediera a Artur Mas. El propio Artur Mas quería volver a ser presidente de lo que en Cataluña, una región de 8 millones de habitantes, se llama el Parlament, es decir, el poder legislativo que a su vez elige al presidente. Y en ese tira y afloja entre las fuerzas políticas todo terminó en que en las últimas horas el señor Mas decidió dar un paso al costado y ha sido elegido como presidente del Parlamento, como presidente de la Generalitat, en realidad, no del Parlamento, el señor Carles Puigdemont, que ha sido alcalde de Gerona. Y además, al tomar posesión del cargo, al ser investido en esa sesión del Parlamento, dijo Visca Catalunya Lliure, es decir, viva Cataluña libre, y señaló que en esos 18 meses que ha previsto la mayor parte de las fuerzas políticas del Parlamento, él va a llevar adelante el proceso para la independencia de Cataluña. Por otro lado, la presidenta del Parlamento catalán, quería ser recibida en persona por el rey Felipe VI para que le notificara quién es el nuevo presidente de la Generalitat, del gobierno catalán, pero la Casa Real le ha dicho que no, que prefiere que esa información la envíe por escrito. ¿Qué va a cambiar en Cataluña de aquí en adelante? Es lo mismo que puede pasar con Puigdemont en lugar de tener a Mas como presidente de la Generalitat. Se lo digo porque usted además fue jefe de la sección política de La Vanguardia y columnista muy reconocido de ese periódico de Barcelona, el más importante. A ver, yo estoy de acuerdo con el discurso que hizo la líder de la oposición, que se llama Inés Arrimadas y que es anti-independentista y antisoberanista, pero dijo, estamos invirtiendo al señor Mas de lo mismo. Es verdad, eso es verdad.
Es verdad, es decir, el proyecto político es el mismo. Incluso yo diría que Carles Puigdemont, yo lo conozco desde hace muchos años, lo conocí, viajamos juntos a Argentina con Jordi Pujol. Es la nueva generación de Artur Mas, es decir, no me extraña en absoluto que Artur Mas haya elegido a Carles Puigdemont, que aparte de eso viene con la trayectoria de haber sido alcalde de Gerona, ¿no? Es decir, el planteamiento político, todo va a seguir igual. Aquí hay algunas incógnitas. Las incógnitas son, por una parte, que el acuerdo es muy frágil y se ha hecho con un grupo de extrema izquierda, que se llama CUP, que yo creo que son imprevisibles, porque es un mundo, dijéramos, más predispuesto a la agitación que a la política convencional. Y entonces, ahora de momento han llegado a un acuerdo y se han comprometido a mantener la estabilidad. Ese es un acuerdo que a mí, francamente, me sorprende y que ya veremos cuánto tiempo eso, si efectivamente va a durar o no va a durar. Solo el tiempo lo dirá. Yo en este aspecto sí que soy un poco... O sea, no pondría la mano en el fuego por nada. Y luego está la relación con el resto de España. Es decir, la hoja de ruta planteada señala que se tienen que dar pasos hacia la independencia, sí, sin romper la legalidad, en ningún caso sin romper la legalidad catalana. Es decir, se plantea un choque de legitimidades entre la legalidad democráticamente expresada en Cataluña y la legalidad española convencional. Claro. Y eso se abre un periodo de una enorme incertidumbre que además coincide en una situación en que en España el gobierno está en funciones y por lo que se ve va a tardar en formar gobierno. Entonces tenemos un panorama francamente bastante incierto. Pero yo creo que cuando pasa estas cosas, justamente es cuando llega, al final las cosas acaban encajando. No sé, yo no me imagino usted no sabe cómo, pero usted por ejemplo, cree que hombre, hay una cosa clarísima. En este momento, el gobierno español y el Partido Popular están aprovechando la circunstancia de Cataluña para presionar al Partido Socialista y crear un gobierno de concentración de partidos nacionales españoles o nacionalistas españoles o constitucionalistas, desde luego antisoberanistas. Y ahí la presión contra el Partido Socialista va a ser brutal, y haga lo que haga, el Partido Socialista va a pagar las consecuencias, porque si pacta con el Partido Popular desde el punto de vista de la izquierda es un desastre para ellos, y si no lo hace, parece que se desentienda del deber patriótico de defender la unidad de España, ¿no? Y eso le va a costar caro. ¿Será que puede pasar eso? Porque hubo elecciones en toda España, elecciones legislativas también el pasado 20 de diciembre, el Partido Popular, el de Mariano Rajoy, el Partido Conservador, Rajoy es el presidente del gobierno, pues no consiguió nuevamente revalidar su mayoría absoluta, sacó un resultado bastante malo. En segundo lugar entró el Partido Socialista Obrero Español con el peor resultado de toda su historia, y luego aparecen otras dos fuerzas, Podemos, un partido de izquierda con 60 escaños de los 350 en total, y más abajo un partido de centroderecha que es Ciudadanos. ¿Será que entonces está Rajoy aprovechando esto que está ocurriendo en Cataluña para presionar al Partido Socialista a que lo apoye, cosa que sería insólita? Bueno, sí, yo creo que me causa mucha curiosidad la coyuntura de este hecho en Cataluña a la luz de la situación tan frágil que hay del futuro político de España y de la misma permanencia de Rajoy. No sé si esto será justo, como usted dice, la salvación para Rajoy, que ha quedado entonces con sus discursos, por lo menos en las últimas horas, como el gran defensor de la unidad, y que hay una gran presión sobre el Partido Socialista de tratar de justo defender esa unidad. No sé, dentro del río revuelto que hemos estado discutiendo aquí y dentro de la tendencia que hemos también comentado sobre la propensión de Mariano Rajoy de estar en el ojo del huracán y quedarse muy quieto mientras las demás fuerzas se acomodan, si más bien saldrá él favorecido de esta coyuntura política. Habrá que ver. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington, y ha llegado ya José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México. Bienvenido como siempre a este programa, José Jaime. Un placer. Bueno, el tema sin duda es el Chapo Guzmán. Joaquín El Chapo Guzmán, acusado por narcotráfico en México y en otros países como Estados Unidos, fue detenido el pasado viernes en Los Mochis, en el estado de Sinaloa.
intentó fugarse después de que la policía llegara allá. El Chapo Guzmán se había huido el pasado 11 de julio de la prisión del Altiplano, una prisión de alta seguridad. En este momento le han entregado al Chapo Guzmán ya algunas órdenes de captura con fines de extradición y es previsible, ya ha empezado, las autoridades mexicanas han comenzado un proceso de extradición para enviarlo a una cárcel de Estados Unidos. 6 de los 50 estados de este país lo requieren y, como contaba usted, Illinois, en donde está la ciudad de Chicago, lo busca de manera muy persistente. Chicago lo declaró al Chapo enemigo público número 1. Pero yo quiero preguntarle aquí sobre una cuestión relacionada con el Chapo. Y es que la revista Rolling Stone publicó una entrevista que le hizo al Chapo el actor Sean Penn. Una entrevista titulada Habla el Chapo. Sean Penn consiguió a través de una actriz mexicana encontrarse con el Chapo Guzmán hace algunas semanas y le hizo esta entrevista extensa. El diario The Washington Post publica un artículo titulado donde dice que para algunos periodistas mexicanos esa entrevista constituye un insulto épico al periodismo, porque el señor Sean Penn se comprometió con el Chapo a enviarle el texto para que el Chapo lo aprobara, le diera el visto bueno y apareciera en la revista. Y eso fue lo que ocurrió. El Chapo no puso ninguna traba a ese texto, dijo que le parecía muy bien y le dio la bendición. Aquí viene la gran pregunta, es si eso que hizo Sean Penn es periodismo o, como dice un periodista mexicano, Alfredo Corchado, que está en Texas, o si eso es entretenimiento. Si lo que debe hacer un periodista es permitir que una fuente como un delincuente como el Chapo revise el texto o no, porque por supuesto todos los periodistas quisiéramos entrevistar a una persona como el Chapo, aunque esté al margen de la ley. Pero eso que hizo Sean Penn está bien, ¿es eso periodismo? ¿Es entretenimiento? ¿Es una farsa? Mira, en el curso de las últimas 48 horas yo he estado insistiendo ante la revista Rolling Stone para que sean ellos los que respondan a esta pregunta. No han respondido hasta ahora, no han respondido a nadie, no han querido responder. Y este silencio de Rolling Stone es bastante significativo. Y sin necesidad de que responda oficialmente Rolling Stone, habría que decir, como tú ya lo indicas, que yo no conozco realmente en medio de Estados Unidos que se haya atrevido a someter a control editorial de un criminal como el Chapo Guzmán una decisión de alcance editorial que implica la verdad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, fue muy interesante ayer observar el foro de la revista Rolling Stone. La gente estaba enfurecida contra la revista y justamente contra esta decisión de Sean Penn de publicar un texto, hacerse pasar por periodista, porque, como tú dices bien, es insultante que para los periodistas en México que no han podido escribir sobre el Chapo durante muchos años, porque eso les podía haber costado la vida, es insultante que una estrella de Hollywood haya llegado, controlado todo su viaje por los guardaespaldas y los abogados del Chapo, para realizar esta entrevista, y no solo, que el Chapo haya tenido la última palabra sobre el contenido de esta entrevista. Realmente es insultante. Yo creo que lejos de ser un golpe espectacular de Rolling Stone, cuestiona de nueva cuenta el código ético de esta revista, que ya en noviembre pasado tuvo un traspiés importante cuando publicó una historia falsa sobre una supuesta violación en la Universidad de Virginia. Por tanto, contestando a tu pregunta, yo creo que esto va a dar mucho que decir. El gobierno de México ya ha dicho que le interesaría mucho hablar con el señor Sean Penn para ver en qué condiciones se pactó esta entrevista, cómo fue posible que se encontrara con el Chapo Guzmán. Y también, habría que decirlo, hay mucho interés por entrevistar a la actriz mexicana Kate del Castillo, que fue la interlocutora, la mediadora de excepción para permitir este encuentro. Jordi Barbeta. A ver, yo creo que a mí me da igual que Sean Penn no sea periodista, pero yo ayer me leí la entrevista de Rolling Stone y me dormí. La entrevista es malísima, no tiene ningún sentido, ni las preguntas, las respuestas son... A mí me da igual que le pasen el texto. Yo soy partidario de que las entrevistas escritas, como son versiones falsas de un diálogo, el entrevistado es dueño de sus respuestas, no de las preguntas, pero sí de sus respuestas. Pero es que el problema es que, primero, la entrevista es mala, el único objetivo que tiene esa entrevista es humanizar la figura del criminal,
bueno, no aporta nada nuevo ni interesante. Es más, no hay entrevista, porque el primero lo va a ver. Y entonces me dice, vuelve de aquí 8 días, y al cabo de 8 días no puede, y entonces envíame 4 preguntas. Las preguntas son ni de primero, no de periodismo, sino de bachillerato, son horribles. Ahora, también es verdad una cosa, gracias a esta entrevista han atrapado al Chapo Guzmán. Es lo único positivo que le encuentro a esa entrevista. Y evidentemente, Rolling Stone, estoy totalmente de acuerdo, ha optado por una cosa que está ocurriendo muy generalizadamente. No solo lo hace el Rolling Stone, que es que el periodismo cada vez más es espectáculo, es entretenimiento. El Rolling Stone estaba en horas bajas por lo de noviembre, por el fallo, y han buscado pagando. Porque cuando el Chapo dice esto es copyright de Sean Penn y de la actriz mexicana, eso significa que la actriz mexicana ha cobrado por ello. Eso, al menos, da toda esa impresión. Y eso, bueno, a mí me repugna. Eso sí, eso a mí me repugna, francamente. Yo creo que toda esta indignación está enfocada en el personaje equivocado. O sea, ni Sean Penn es periodista, ni Rolling Stones es el Washington Post. Esto es una revista de entretenimiento que contrató a un actor de Hollywood que por lo demás hoy está en los titulares no por esta entrevista, sino porque se ha vuelto a juntar con Madonna, y él es más conocido como el esposo de Madonna que como un actor de cine, que también lo es. Él ha sido siempre esta nueva generación de actores que se vuelven activistas. Él es un activista declarado, ha sido declarado también amigo de Hugo Chávez, tuvo desde hace más de 10 años conversaciones con los hermanos Castro en Cuba, se fue a vivir a Haití después del terremoto y trató de reconstruir unas viviendas allá. O sea, él ha sido siempre un entusiasta de los personajes polémicos de América Latina. Yo creo que la atención debe estar dirigida en este momento sobre el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, que no solamente pues bajo su mandato se construyó un túnel enorme que por el hecho de que lo hayan vuelto a capturar no desaparece la realidad del túnel, y que en este momento está enfrentado a una decisión importante, que es si extraditar o no al Chapo. Y creo que el hecho que este criminal se haya volado 2 veces aumenta las probabilidades estadísticas de que se vuelva a escapar, y que en este momento lo que hay sobre México, y lo dijo el New York Times hace una semana, es un gran manto de dudas sobre la capacidad del gobierno de luchar contra la corrupción, y corrupción fue la que hizo volar al Chapo esta segunda vez. Entonces creo que toda esta indignación contra Sean Penn debe dirigirse al gobierno mexicano. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde Washington. Ha muerto David Bowie este pasado domingo, 69 años, músico inglés. Según la revista Billboard, el artista 39 en la lista de los 100 más importantes. Un hombre que, según todos los obituarios, trascendió la música, la moda, incluso la sexualidad. ¿Quién fue para usted Bowie? Es una referencia biográfica mía. Tengo una espinita clavada, y es que vino a Barcelona y yo estaba en el periódico de Cataluña en aquel momento, no sé qué ocurrió a última hora, y el jefe me dijo, no te puedes ir, que hemos de cambiar la página. Y digo, que está David Bowie. Y me dijo, ¿quién es David Bowie? Y digo, hombre, no puede ser. Dice, llevo 50 años viviendo y no sé quién es David Bowie y no me ha ocurrido nada malo. Digo, bueno, pues no sabes lo que te pierdes, ¿no? Se pierde Les Dance, se pierde Jane Jane, una canción que me encanta. Y aparte de eso, David Bowie era un rompedor, tiene 1000 registros, no es un cantante, es un icono, es un representante de una época, fue líder del gay power cuando el gay power no existía, y además era un hombre casado con una señora, o sea, es un fuera de serie, y la verdad es que, bueno, lo que me sabe mal es que no pude verlo aquella noche en Barcelona. Jaime Arranz. Pues yo me quedo con el David Bowie, que fue quizá uno de los pocos artistas que fue capaz de tocarle a la puerta de Estados Unidos para denunciar, para extrañarse por la forma tan brutal en que había cambiado. Yo me acuerdo de esta canción fabulosa, This is not America, este no es Estados Unidos, para denunciar el vuelco moral y existencial de este país, y que Bowie fue uno de los primeros en denunciarlo, por la intervención de Estados Unidos en Vietnam, por la presencia de la industria armamentista. Yo quiero quedar con ese David Bowie. 20 segundos. Me impresiona la cantidad de décadas que ha sido influyente David Bowie. Para mí David Bowie fue el de los 80, el de Modern Love, el de cuando empezaron a aparecer los videos, y las canciones de él me acuerdan mucho a una época. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.